tenemos esta agenda el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña remembranza de la enfermedad cardiovascular, las estatinas, para pasar a nuestro tema principal, que es estatinas en prevención primaria, mito o realidad. Bien, eh, la enfermedad cardiovascular tiene un impacto bastante grande a nivel nacional como a nivel mundial, en realidad, y ustedes van a observar estas estadísticas. En Estados Unidos, las 10 primeras causas de muerte, la primera causa de muerte es enfermedad cardíaca. De ellas, el 43% corresponde a enfermedad coronaria. Es decir, tiene un gran impacto en la mortalidad en este país y también tiene un impacto bastante importante en nuestro país. Si ustedes observan aquí, esto es en la mortalidad reportada en el 2011 en nuestro país, y las enfermedades isquémicas del corazón están en el cuarto lugar. Sin embargo, las estadísticas no son muy buenas en nuestro país. Los registros son malos en realidad. Si ustedes observan acá, hay un dato de septicemia, excepto neonatal, me dice acá, es decir, asumimos que sepsis en adultos está en el tercer lugar de muerte. Probablemente haya ahí un registro inadecuado. Recuerden que hay una serie de pacientes que ingresan con enfermedad cardíaca, sea isquémica o insuficiencia cardíaca o alguna arritmia, que pueden fallecer como causa básica por esto, pero que dentro del hospital muchas veces cursan con infecciones intrahospitalarias y se coloca como causa básica de muerte, pues sepsis, o se coloca como causa básica de muerte algún problema respiratorio, y eventualmente el problema de base es una enfermedad isquémica cardíaca. Si ustedes revisan dentro de la sexta causa de muerte en el país, son las enfermedades cerebrovasculares. Si suman ambos problemas, enfermedad isquémica del corazón y enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y cardiovascular, esto se coloca en el segundo lugar como causa de muerte en nuestro país. Las estadísticas del 2018 no varían en mucho, en realidad han aumentado el número de muertes en total prepandemia, hablamos del 2018, y se siguen ubicando en conjunto ambas enfermedades como la segunda causa de muerte a nivel nacional. Y recuerden que en Estados Unidos sigue siendo la primera causa de muerte desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, hace poco más de medio siglo no se sabía con precisión la causa de este problema, y algunos investigadores en los años 30 comenzaron a identificar en pacientes fallecidos de ataques cardíacos o enfermedad o stroke la razón de esto, y empezaron a notar que en estas autopsias pues se encontraban las arterias coronarias, las arterias cerebrales calcificadas o llenas de placas de grasa. Entonces empezaron a postular sobre el colesterol en la fisiopatología de este tipo de enfermedad vascular. Así que a partir de allí, descubierta la vía de síntesis de colesterol, se logró identificar una enzima limitante que es la HMG-CoA sintetasa, y luego a investigar pues un compuesto que pueda inhibir, bloquear esta HMG-CoA reductasa para poder reducir la síntesis de colesterol y eventualmente tener algún beneficio sobre esta enfermedad cardiovascular, cerebrovascular. Hubieron varios intentos a fines de los años 60, sin embargo, se aislaron un par de moléculas antes, una del penicillium citrinum, la otra en el grupo de laboratorio Becan. Estas dos moléculas, mevastatina, finalmente no se pudieron aplicar en humanos, pues las dosis eran muy tóxicas, y finalmente este biólogo, Alfred Alberts, pudo identificar y aislar la mevinolina del Aspergillus tertius, que sería la primera estatina llamada lovastatina, que hasta ahora la tenemos en el mercado, pero ya la usamos muy poco probablemente. Y entonces a partir de aquí comenzaron sendos estudios para probar las estatinas, no solamente en reducir los niveles de colesterol, sino para valorar su impacto en la reducción del riesgo de cardiovascular y la muerte cardiovascular. A partir de esos estudios se encontraron no solamente evidencia de que estos medicamentos reducían los niveles de colesterol, sino que se fueron evidenciando una serie de efectos
pleiotrópicos de las estatinas, bastante bien descritos y bien conocidos, y dentro de ellos, pues, la reducción de la muerte cardiovascular, la estabilización de la placa, y esto termina finalmente en la elaboración de una serie de guías clínicas que los empiezan a poner como parte del tratamiento en prevención secundaria de enfermedad cardiovascular o enfermedad cerebrovascular, ¿no? Entonces, esto resume la utilidad de las estatinas en prevención secundaria. Hablamos de uso en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular clínicamente evidente. Ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedad cardiovascular clínicamente evidente o clínicamente manifiesta. Lo primero es, pues, para estos pacientes cambiar su estilo de vida, llevar un estilo de vida saludable. Luego vamos a valorar si ellos son pacientes de muy alto riesgo o pacientes que no están en muy alto riesgo, y en función de esto y sus niveles de colesterol, prescribiremos las estatinas según la intensidad que merezca el grupo donde podamos ubicar a nuestro paciente. Eso es parte de la prevención secundaria, y clínicamente manifiesta la enfermedad secundaria. Tiene cuatro situaciones o cuatro condiciones clínicas que debemos recordar con bastante precisión. Primero es un síndrome coronario agudo. Cualquier síndrome coronario agudo es manifestación clínica evidente de enfermedad cardiovascular, historia de infarto agudo de miocardio, historia de stroke isquémico o enfermedad arterial periférica sintomática. Un paciente que tiene claudicación y que además se le identifica un índice tobillo-brazo por debajo de 0,85, podemos tener claro que este paciente tiene enfermedad arterial periférica, y esto es una enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínicamente evidente, ¿no? O aquel paciente que haya sido tributario de revascularización de cualquier tipo, sea coronaria, sea un bypass o una angioplastía a nivel de los miembros inferiores, es muy frecuente en diabéticos, o que haya sido sometido a una amputación en el contexto de enfermedad vascular periférica. Todo esto es evidencia clínica de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, aquellos pacientes que no tengan esta evidencia clínica, podríamos ponerlos en el grupo de pacientes sin evidencia clínica de enfermedad cardiovascular y valorarlos para poder utilizar una estatina de pronto como prevención primaria. Sin embargo, no solamente tenemos estas cuatro condiciones cardiovasculares clínicamente evidentes, sino que además existen condiciones de alto riesgo. La edad es un factor que no podemos modificar y es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular que lamentablemente todos vamos a tener. Más de 65 años es una condición de alto riesgo para enfermedad cardiovascular. Hipercolesterolemia familiar heterocigota. Esta situación es algo genético, es una condición autosómico dominante. Se arrastra desde la infancia, habitualmente niveles de colesterol muy altos, por encima de 190 de LDL, enfermedad cardiovascular temprana, muerte cardiovascular temprana. Otra condición de alto riesgo, factores que conocemos muy bien como diabetes, hipertensión, historia de cirugía de bypass coronario o intervención luego de un evento cardiovascular mayor. Pacientes con enfermedad renal. La enfermedad renal crónica por sí mismo es un factor de riesgo cardiovascular cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 60, es decir, insuficiencia renal crónica establecida. Fumador actual. Los fumadores actuales tienen incrementado el riesgo vascular. Esto es, incluso si es un cigarro al día, aquel paciente que fuma en promedio un cigarro al día ya es considerado fumador. Y aquel paciente que fuma al menos un cigarro al día tiene el doble o el triple de riesgo cardiovascular que un paciente que no fuma. Entonces, un colesterol persistentemente por encima de 100, un LDL persistentemente por encima de 100, a pesar de usar la dosis máxima tolerada de estatina en combinación con ezetimibe, también es una condición de alto riesgo. Y historia de falla cardíaca congestiva también es una condición de alto riesgo cardiovascular. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando veamos el uso de estatinas en prevención primaria, vamos a ver que si los pacientes no tienen
Obviamente los pacientes en prevención primaria no tienen una condición cardiovascular clínicamente evidente, pero podrían tener algún factor de riesgo o alguna condición de alto riesgo, pueden entrar al grupo de aquellos que podrían beneficiarse de una estatina antes de tener un evento cardiovascular. Existen incrementadores de riesgo cardiovascular general que debemos considerar también, como por ejemplo historia de enfermedad cardiovascular prematura, aquella que aparece antes de los 55 en varones o antes de los 65 en mujeres, la hipercolesterolemia primaria, con la que habitualmente vemos en la práctica clínica, con niveles de LDL entre menores de 190. Recuerden que cuando ustedes vean un LDL encima de 190, mayor o igual a 190, sospechen de una hipercolesterolemia familiar, y estos pacientes merecen un tratamiento diferenciado, aparte, no entran en este grupo, tienen sus propios criterios, incluso hay objetivos diferentes, hay medicamentos diferentes para poder tratarlos. Otras condiciones incrementadoras de riesgo cardiovascular, pacientes con síndrome metabólico, harto conocido, enfermedad renal con o sin albuminuria, también condiciones inflamatorias, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, bastante conocido que las enfermedades autoinmunes, sobre todo aquellas de enfermedades del tejido conectivo, pueden incrementar el riesgo cardiovascular. De hecho, nosotros usamos prevención primaria en un grupo importante de ellos, pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, VIH, lupus también. En esta guía del 19 no lo considera en realidad aquí, pero no lo describe simplemente, pero es parte de, se describe en otra guía de, también de circulation de la AHA igual, pero AR, lupus, VIH, son condiciones inflamatorias crónicas que incrementan el riesgo cardiovascular y que deben considerarse al momento de decidir usar una estatina en prevención primaria. Hay etnicidades de alto riesgo también, por ejemplo, aquellas personas procedentes del sur de Asia o que tengan algún ancestro del sur de Asia. También niveles elevados de lipoproteína A, niveles elevados de ApoB, que podemos medirlos. Acá en Lima los tenemos a disposición, afortunadamente, con un índice tobillo-brazo por debajo de 9. Eso es algo bastante simple y sencillo de hacer. Simplemente necesitamos medir la presión sistólica a nivel braquial, la presión sistólica a nivel del tobillo, y obtenemos una fracción, ¿no? Obtenemos una división. Dividimos la presión sistólica que obtenemos en el tobillo entre la presión sistólica que obtenemos en el brazo, la que tomamos habitualmente, y vamos a obtener el índice tobillo-brazo. Medimos el índice tobillo-brazo en ambos lados, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Si imaginemos que el índice tobillo-brazo del lado derecho, es decir, presión sistólica en el tobillo derecho entre presión sistólica del brazo derecho, nos sale a 0.9, pero la del lado izquierdo nos sale 0.6, se toma como valor referencial el valor más bajo. Entonces, un índice tobillo-brazo por debajo de 0.9 indica o es un incrementador de riesgo cardiovascular y debe hacernos pensar en enfermedad arterial periférica. Hay incrementadores propios de riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos, y esto debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la duración por sí misma de la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular. Más de 10 años en diabéticos tipo 2 o más de 20 en diabéticos tipo 1. En diabéticos tipo 2 el tiempo es menor para considerarlo un incrementador del riesgo, debido a que estos sujetos suelen tener otras condiciones de riesgo cardiovascular. Suelen ser pacientes obesos, sedentarios, con síndrome metabólico, muchos de ellos con dislipidemias. Otro incrementador de riesgo cardiovascular es la albuminuria. Debemos siempre en nuestros pacientes diabéticos hacer un screening de la albúmina y creatinina en primera orina de la mañana. Este test es bastante simple de realizar, sin embargo, lamentablemente los laboratorios en el país no lo tienen estandarizado. Incluso aquí en Lima, muchas veces con laboratorios que no tienen, digamos, buena garantía de los resultados que hacen, hay que llamar al mismo laboratorio para pedirle o indicarle cómo hacer este examen. Y en realidad es bastante simple, solamente necesitamos recolectar orina, la primera orina de la mañana, puesto que esta es la que tiene concentraciones más estables de metabolitos.
dosar albúmina y dosar creatinina en esa orina y luego simplemente dividimos la albúmina en miligramos y la creatinina en gramos, dividimos, obtenemos el índice. Si este índice es mayor de 30 miligramos de albúmina por cada gramo de creatinina, entonces eso es un indicador de nefropatía incipiente, ¿no? Y esta nefropatía incipiente en un diabético es un factor de riesgo cardiovascular. Aquellos que tienen insuficiencia renal crónica establecida, pues ya no hay duda. Aquellos que tienen retinopatía, neuropatía, tampoco hay duda de que es un incrementador de riesgo cardiovascular. Y nuevamente el índice tobillo-brazo, una variable bastante simple de obtener, pero probablemente olvidada. Entonces, una vez que nosotros valoramos todas estas condiciones, ausencia de enfermedad cardiovascular, valorar la presencia de factores incrementadores del riesgo cardiovascular, tanto generales como aquellos específicos en diabéticos, podemos pasar a tomar decisiones y ver si el paciente requiere o no prevención primaria con una estatina. Entonces tenemos estas opciones actualmente y ya desde hace más de un quinquenio. Las estatinas se han dividido de esta forma, ¿no? En aquellas estatinas de alta intensidad, de moderada intensidad y estatinas de baja intensidad. Y esto en función de la capacidad que tiene cada una a dosis específicas de reducir el colesterol LDL. Recuerden que el colesterol LDL es la vedette de todo esto y nos referimos a estatinas de alta intensidad, aquellas estatinas que pueden reducir el colesterol LDL en más de un 50%. Y solamente existen dos, atorvastatina y rosuvastatina, a las dosis que ustedes pueden ver ahí, 40 a 80 miligramos de atorvastatina o 20 a 40 miligramos de rosuvastatina. Esto constituye terapia de alta intensidad. De moderada intensidad hay muchas, las mismas atorvastatina y rosuvastatina a dosis menores, 10 a 20 miligramos en el caso de la atorvastatina y 5 a 10 miligramos en el caso de rosuvastatina, y otra bastante conocida en nuestro medio y probablemente muy usada, simvastatina, ¿no? Simvastatina en 20 a 40 miligramos se constituye una estatina de moderada intensidad. La atorvastatina y rosuvastatina no son estatinas de baja intensidad por definición y por su naturaleza, son estatinas que por lo menos tienen moderada intensidad, es decir, por lo menos reducen el colesterol un 30-50%, nunca lo hacen por debajo de eso. Y las estatinas de baja intensidad que probablemente ya no las usamos actualmente. Entonces, ¿funcionan o no funcionan las estatinas en prevención primaria? Una vez conocido esto, podemos decidir evaluar si realmente lo hacen o no, y si lo hacen, pues cómo usarlas, ¿no? Hace un par de años se publicó un editorial en una revista, la revista El Corazón India, y el título decía esto, ¿no? Estatinas en prevención primaria, es el entusiasmo justificado. Y este estudio, este editorial hace un análisis de los estudios que hasta ese momento habían publicados acerca de el uso de las estatinas en prevención primaria. Si hay alguna crítica constructiva y alguna crítica destructiva de alguno de ellos, pero el estudio más grande que vale la pena mencionar hecho al respecto es el estudio Júpiter. Júpiter es un grupo patrocinado por laboratorios, y esto probablemente generó muchas críticas cuando se publicó este estudio. Júpiter es el acrónimo de Justification for the Use of Statins in Prevention and Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin. Es la justificación para usar estatinas en prevención primaria, ¿no? Y comenzaron evaluando rosuvastatina. Y el principal patrocinador de este estudio fue AstraZeneca. Y AstraZeneca, recuerden que es el dueño de la patente hasta ese tiempo de rosuvastatina. Entonces, el estudio trató sobre rosuvastatina para prevenir eventos vasculares en hombres y mujeres con proteína C reactiva elevada. Hubo un estudio antes de este en el 95, que es el estudio WOSCOPS, pero este estudio se hizo en sujetos de alto riesgo. De hecho,
se consideró en la población pacientes con LDL por encima de 190. Entonces, en el 95 había mucho menos información y mucho menos disposición de tratamientos para pacientes con esos niveles de LDL. Recordemos lo que les comenté hace un rato, cuando el LDL está encima de 190, esos pacientes requieren estatinas de alta intensidad o la dosis máxima tolerada, independientemente de la edad a la que se identifique, puesto que eso es un factor de riesgo cardiovascular muy alto. Esos pacientes salen de los algoritmos o de los protocolos de prevención primaria y o de prevención secundaria. Todos los pacientes con LDL encima de 190 requieren estatinas de alta intensidad o la dosis máxima tolerada o combinación con ezetimiba o uso incluso de anticuerpos monoclonales para el tratamiento de esta hipercolesterolemia tan elevada. Entonces, el primer estudio que se realizó presuntamente en prevención primaria incluyó ese grupo de pacientes. Por eso es que no lo he traído acá. Quiero mostrarles este estudio que fue el más grande y probablemente el más importante hasta hoy. A partir de este estudio se hicieron varios análisis post-hoc publicados varios años después de forma consecutiva y en todos ellos en realidad las conclusiones son similares a pesar de las críticas que hubieron inmediatamente se publicó este estudio. El pico de este estudio es el siguiente, ¿no? La población fueron hombres y mujeres saludables con LDL menor de 130, son LDL digamos que es normal para la mayoría de personas, y niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad de 2 miligramos por decilitro o más. O sea, pacientes con un marcador inflamatorio, digamos, elevado. La intervención fue rosuvastatina, 20 miligramos una vez al día, y el comparador fue placebo simplemente. O sea, eran hombres saludables sin dislipidemia que iban a recibir rosuvastatina 20 miligramos una vez al día y se iban a seguir por al menos 5 años para ver cómo evolucionaban sus eventos cardiovasculares. El desenlace o outcome era el outcome primario fue la ocurrencia del primer evento cardiovascular mayor. Este fue definido como un infarto en miocardio no fatal, un stroke no fatal, hospitalización por angina inestable, revascularización arterial o muerte confirmada de causas cardiovasculares. Es decir, las 4 condiciones cardiovasculares que habíamos descrito hace un momento: un infarto, un síndrome coronario, un stroke, procedimientos de revascularización, periféricos o coronarios, o muerte confirmada por enfermedad cardiovascular. Este fue el desenlace primario y el estudio, miren, se detuvo antes de los 2 años, 1.9 años. Es decir, se detuvo más o menos a los 20 meses de iniciado porque los beneficios que se encontraron fueron muy grandes del uso de estatinas en prevención primaria. Observen acá el endpoint primario, el desenlace primario entre placebo y rosuvastatina. Van a observar acá la mortalidad en años. Miren cómo en esta curva de Kaplan-Meier, cómo se va separando la curva de rosuvastatina versus la curva de placebo. Lo mismo si observamos muerte de cualquier causa, también comienza a separarse rápidamente la curva de rosuvastatina versus la de placebo, y se observan esta comparación entre placebo y rosuvastatina de infarto miocardio, stroke o muerte de causa cardiovascular. Igual hay una separación muy rápida entre rosuvastatina versus placebo. Entonces, estos son los datos estadísticos. Observen para el endpoint primario, el hazard ratio es 0.56 y todos los hazard ratios son estadísticamente significativos, tanto para el desenlace compuesto como para los desenlaces secundarios, que es cada uno de los eventos cardiovasculares por separados. Observen para infarto miocardio no fatal, el hazard ratio es 0.35, para el infarto miocardio, cualquier infarto miocardio, 0.46, para un stroke no fatal 0.52, para revascularización arterial 0.54, para hospitalización por angina inestable 0.6 aproximadamente, y observen, todos son estadísticamente significativos y se obtienen pues hazard ratio muy bajos, ¿no? Por debajo de la unidad, y todos
con significancia estadística. Observen en este diagrama también todos los datos en todas las poblaciones, con todos los subgrupos, hombres, mujeres, menores de 65, mayores de 65. En este estudio no entraron pacientes mayores de 70 años, la mayoría era entre 50 y 70 años, en fumadores, en no fumadores, en blancos o no blancos, en sujetos de Estados Unidos o Canadá u otros países. En todos los subgrupos, todo va hacia la izquierda, todo va a favor de la rosuvastatina, con un hazard ratio que oscila entre 0,5 y 0,7, 0,8, ¿no? Así que la conclusión de este ensayo fue pues que en personas aparentemente sanas, sin hiperlipidemia, pero con niveles elevados de proteína C reactiva de alta sensibilidad, la rosuvastatina redujo significativamente la incidencia de eventos cardiovasculares mayores. El problema con este estudio, que fue larga y ampliamente criticado, es que fue soportado por el laboratorio y casi todos los que participaron en la investigación tenían o recibían algún grant o tenían conflictos de intereses con más de un laboratorio que puede producir moléculas de este tipo. Ahora, este es el estudio que salió años más tarde, un par de años más tarde, criticando un poco sobre los datos y los resultados del estudio Júpiter. Más adelante todas estas dudas se empiezan a levantar, se empiezan a aclarar y pues hace unos años, en el 2016, los servicios preventivos de los Estados Unidos, el Grupo para los Servicios Preventivos de Estados Unidos mandó a hacer una revisión sistemática y metaanálisis ad hoc para investigar este problema. Ya en el 2016, los resultados de ese metaanálisis que fue patrocinado por el Grupo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, obtuvo resultados positivos para el uso de estatinas en prevención primaria. Y este metaanálisis, esta revisión sistemática y metaanálisis, se actualiza hace un año. En el 2022, el mismo grupo que evaluó esta pregunta en el 2016 actualizó con los ensayos controlados aleatorizados que habían aparecido en los últimos 6 años, nuevamente, si el uso de estatinas en prevención primaria de enfermedad cardiovascular funciona o no funciona. Así que ellos incluyeron 17 ensayos controlados aleatorizados para su análisis. Ojo, esta revisión sistemática y metaanálisis fue expedita para los USA Preventive Service Task Force, que es un grupo encargado de elaborar guías clínicas sobre prevención primaria, no solamente en enfermedad cardiovascular. Si ustedes ingresan a la página web, van a encontrar una serie de guías clínicas relacionadas a prevención primaria de diferentes condiciones médicas para precisamente atención en niveles primarios, en realidad. El objetivo de esto era simplemente actualizar la revisión que se había hecho en el 2016 para el uso de estatinas en prevención primaria, a pedido de la USPSTF de los Estados Unidos. Se hizo una revisión, una investigación en Cochrane, en Ovid, Medline, también en PubMed, desde mayo del 2016 hasta noviembre del 2021, y pues se obtuvieron los siguientes resultados. Ustedes van a observar acá el efecto de estatinas versus placebo o no estatinas sobre la mortalidad de todas las causas. Todo va a favor del uso de estatinas y se observan los valores. El hazard ratio es 0,92 y es estadísticamente significativo cuando se compara placebo versus estatinas o estatinas versus no estatinas. Para mortalidad cardiovascular se observa una ligera tendencia hacia ser un factor protector cuando comparamos estatinas versus no estatinas. Para stroke no fatal o fatal,
hay un hazard ratio en 0,78 con significancia estadística, todo va girando hacia la izquierda, y finalmente, si volvemos a comparar en estos 3 estudios, que son los más grandes, el Júpiter nuevamente incluido acá, CARDS y el ALAT-LLT, el efecto de estatinas versus placebo para stroke fatal, observen acá, igual hay una tendencia, aunque no hay significancia estadística aquí, pero hay una tendencia hacia la protección o la eficacia del uso de estatinas en prevención primaria. Y acá nuevamente incluimos todos los estudios. Acá está el que les comentaba hace un rato, el WOSCOPS del 95. De ese estudio también hay varios análisis por subgrupos publicados luego. Y esto es estatinas versus placebo para infarto miocardio no fatal o fatal. Igual hay una tendencia hacia la izquierda a favor de las estatinas. En este caso sí es estadísticamente significativo cuando se incluyen todos los estudios y se hacen un total de alrededor de 37,000 pacientes. Aquí también observen, hay significancia estadística para desenlaces cardiovasculares compuestos, es decir, hablamos de desenlaces compuestos por infarto agudo de miocardio, síndromes coronarios agudos, stroke fatal o no fatal, o muerte cardiovascular. Igual se incluyen todos los estudios aquí, 37,000 pacientes, y también hay tendencia hacia favor de las estatinas, y en este caso estadísticamente significativo. Cuando se agrupan todos los estudios controlados, aleatorizados, que comparan estatinas versus no estatinas en prevención primaria, obtenemos esto, ¿no? Observen. Mortalidad de todas las causas, el riesgo relativo 0,89, estadísticamente significativo. Para mortalidad cardiovascular, el riesgo relativo 0,85 igual, estadísticamente significativo. Lo mismo que para stroke fatal y no fatal, para infarto miocardio fatal y no fatal, y para probabilidad de revascularización también estadísticamente significativo. Entonces todo esto, ojo, es en prevención primaria. Esto nos permite poder determinar cuál es el número necesario a tratar por cada desenlace, y lo que obtenemos finalmente de este estudio es lo siguiente, ¿no? Para mortalidad de todas las causas se requiere tratar 286 individuos durante al menos 2 o 3 años para evitar una muerte. 118 individuos para evitar un infarto agudo de miocardio, 256 para evitar un stroke, 78 para desenlaces compuestos cardiovasculares. Entonces, en números estadísticos todo se ve simpático, sin embargo, en números necesarios tratar, la cosa cambia, ¿no? Es decir, tenemos que exponer a 118 pacientes durante al menos 2 o 3 años para evitar un infarto agudo de miocardio, o 256 pacientes durante el mismo tiempo para evitar un stroke. Entonces, esto nos llama a la reflexión y a valorar en cada caso, en cada paciente, la necesidad de prevención primaria. Y esto es importante porque las estatinas, lo mismo que la aspirina, clopidogrel o antiagregantes en general, son muy prescritos, incluso a veces, por si acaso, ¿no? Muchos pacientes llegan a la consulta, adultos jóvenes, adultos maduros, adultos mayores, y están usando una estatina o están usando un antiagregante sin razón alguna, simplemente porque en algún momento fueron a la consulta, pues, y pidieron algo para proteger el corazón y simplemente se les da. Finalmente, estos pacientes pueden estar expuestos a eventos adversos. Recordemos que la carga de la medicación, tanto de eventos adversos como la carga de tener que tomar un medicamento a diario, es la misma tanto para aquellos pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio como para aquellos que no lo hacen, es decir, para aquellos en los que se logra prevenir un evento cardiovascular como para aquellos en los que no se logra prevenir nada. Así que debemos valorar con bastante minuciosidad qué pacientes se podrían beneficiar de esto. La conclusión de este estudio es que en adultos con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, sin eventos de enfermedad cardiovascular previos, la terapia con estatinas se asocia a un riesgo reducido de mortalidad por todas las causas.
Y finalmente, esto permite elaborar nuevas recomendaciones sobre el uso de estatinas para prevención primaria en enfermedad cardiovascular en adultos. Y esto se publica en la actualización de esta guía el año pasado por la USPSTF. Y el protocolo es bastante simple, observen aquí. Cómo decidir si indicamos estatinas en prevención primaria. Para este grupo de edad principalmente, pacientes entre 40 y 75 años de edad sin enfermedad cardiovascular. Observen el grupo de edad. Antes de los 40 años, la probabilidad de prevenir un evento cardiovascular usando una estatina, incluso si hay dislipidemia o algún factor de riesgo, es mínima o nula, ¿sí? Si tenemos un paciente de 40 años o más hasta los 75 y alguno de estos factores de riesgo cardiovascular, diabético, hipertenso, dislipidemia o fumador, no nos quedamos ahí, sino que debemos de calcular su riesgo cardiovascular a 10 años. Si el riesgo cardiovascular a 10 años es más del 10%, indicamos una estatina de moderada intensidad. Estamos hablando de simvastatina 20-40, atorva 10-20 o rosu 5-10 miligramos. Si el riesgo cardiovascular está entre 7.5 y 10%, debemos valorar la decisión con el paciente. Recuerden que el NNT para prevenir un evento cardiovascular es muy bajo y solo aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular alto, mayor a 10% a 10 años, podrían beneficiarse moderadamente del uso continuo y permanente de una estatina. Recuerden que para prevenir un evento cardiovascular hay que tomarlo por lo menos durante 2 a 3 años para prevenir un evento cardiovascular en 118, en 250 pacientes, depende de qué evento cardiovascular quiera prevenir. Bueno, si es un infarto agudo de miocardio, es un stroke. Entonces, en pacientes de riesgo intermedio como estos, 7,5 a 10% a 10 años, debemos valorarlo con el paciente, explicar, tomarnos unos 5 minutos para conversar con él y ver si realmente vale la pena no solo el gasto, sino el hecho de estar teniendo que tomar cada día una estatina y la probabilidad de efectos adversos que, aunque son bajos, siempre son una posibilidad. Entonces, cambios de vida. Vida saludable, estilos de vida saludable es lo que primero debemos indicar. Muchas personas fuman 1 o 2 cigarrillos por día y entonces tienen la idea de que esto no implica algún riesgo cardiovascular o el riesgo cardiovascular es menor por fumar solamente de pronto los fines de semana, pero un fin de semana alguien puede fumar 5, 7 o 10 cigarrillos entre un sábado o un domingo y el resto no fumar y entonces creer que no va a tener eventos adversos producto de este consumo ligero de tabaco, pero observen aquí porque el tabaco es un factor de riesgo cardiovascular que debemos de tener muy en cuenta. Miren acá, efectos sobre la salud de fumar de forma intermitente o de forma ligera. Miren el riesgo cardiovascular, el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es 2.7 el riesgo relativo, ¿no? Con mucha significancia estadística, y 2.94 en mujeres. Es decir, es más alto en mujeres todavía de fumar 1 a 4 cigarrillos por día. Riesgo de aneurisma aórtico, menos de 10 cigarrillos por día, es 2.29. Fumador ocasional, incrementa el riesgo relativo en 1.5 en varones. Entonces, es bastante importante tener en cuenta esto, puesto que fumar cualquier pequeña cantidad de cigarros puede generar o duplicar o hasta triplicar el riesgo cardiovascular en este grupo de pacientes. Entonces, recordemos que si queremos clasificar el riesgo cardiovascular, aquellos que fuman más de 25 cigarrillos son fumadores pesados, aquellos que fuman entre 15 y 24 cigarrillos son fumadores moderados, y aquellos que fuman menos de 15 por día son fumadores ligeros. Y se considera fumador con solo fumar un cigarrillo al día. ¿Cómo estimamos este riesgo cardiovascular a 10 años? Antes se usaba el score de Framingham, hasta cuando era estudiante se usaba el score de Framingham hace más de una década, pero luego la AJA y la ACSC desarrollaron un score de riesgo cardiovascular que lo tienen disponible en la web, pueden usar este calculador
para estimar el riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años. Entonces, no es una herramienta 100% precisa, pero es la que obtenemos a la mano y lamentablemente es la que nos permite finalmente decidir si un paciente requiere o no una estatina en prevención primaria. Recuerden que el impacto de usar una estatina en prevención primaria va a ser mucho mayor en aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular alto que en aquellos con un riesgo cardiovascular bajo. Observen acá. Imaginemos que este paciente tiene un riesgo cardiovascular a 10 años de 1%. Si ustedes le dan una estatina, en los próximos 2 o 3 años, su riesgo cardiovascular probablemente baje a 0,5%. Podríamos decir que se redujo 50%, pero sin embargo la reducción absoluta es mínima y probablemente tenga muy poco impacto o ninguno en su vida o en su salud cardiovascular. Sin embargo, si tenemos un paciente con un riesgo cardiovascular a 10 años de 12% y le damos una estatina, tal vez en los próximos 4 o 5 años su riesgo cardiovascular se reduzca a 5%. Ya son 7 puntos porcentuales los que estamos reduciendo con el uso de una estatina. Entonces, aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular más alto se benefician mucho más del uso de una estatina para prevención primaria que los que tienen riesgo cardiovascular bajo. Es importante esto y ustedes se van a dar cuenta si tienen algún paciente por allí en el que han estado pensando darle una estatina para prevención primaria, o aquellos que de pronto ya lo están haciendo. Si ustedes usan este algoritmo, determinan si es mayor de 40 años, si es diabético, hipertenso, fumador, o tiene dislipidemia y además tiene un riesgo cardiovascular a 10 años mayor a 10%, pues vamos a continuarle la estatina, pero si su riesgo cardiovascular es por debajo de 10%, valdría la pena valorar si tiene otros factores de riesgo cardiovascular, incrementadores, los que vimos hace un rato, enfermedad cardiovascular prematura en la familia, un HDL menos de 40 si es hombre, si tiene de pronto triglicéridos encima de 175, síndrome metabólico, ApoB alta, oligoproteína alta. Entonces todo esto nos va a permitir ver si vale la pena continuar con la estatina o iniciársela. Las conclusiones de esta guía son tres grupos grandes. Adultos entre 40 y 75 años que tengan uno o más factores de riesgo cardiovascular y cuyo riesgo a 10 años sea 10% mayor. Definitivamente se benefician de una estatina a moderada intensidad. Los adultos en el mismo grupo, pero con un riesgo a 10 años de 7,5 a menos de 10, hay que valorar con ellos si realmente van a beneficiarse de la estatina, considerar otros incrementadores de riesgo cardiovascular para decidir el uso de la estatina. Y en adultos mayores de 76 años, el uso es no hay una decisión respecto de ellos, estos pacientes no han entrado en estudios, es riesgoso darles una estatina, podrían estar sujetos a mayor número de eventos adversos o a mayor severidad de los efectos adversos, así que en esos pacientes no está recomendado la prevención primaria, ojo. Pero recordemos que la mayoría de los pacientes mayores de 76 años ya tienen enfermedad cardiovascular clínicamente evidente y entonces ya no los usamos como prevención primaria, sino como prevención secundaria. Si un adulto llegó a los 80 y nunca tuvo un evento cardiovascular mayor, podríamos decir que está en el grupo de prevención primaria y que tampoco se beneficiaría de usar una estatina. Recuerden que la esperanza de vida aquí se acorta o ya está muy acortada. En el 2019, esta guía del grupo para prevención primaria de los Estados Unidos es del 2022. Sin embargo, en el 2019 ya se establecían grupos similares. La AJA y la ACC establecen casi los mismos grupos. Quiero que lo resuman en el punto 3 y en el punto 4. En adultos con riesgo borderline, 5 a 7%, o riesgo intermedio, de 7,5 a menos de 20 a 10 años, es razonable usar factores que incrementan el riesgo cardiovascular adicionales para guiar decisiones acerca de intervenciones preventivas, que les decía hace un rato. Para adultos con riesgo intermedio, 7,5 a menos de 20%, la decisión está basada en intervenciones preventivas.
debería, si no se encuentran factores de riesgo incrementadores, debería hacerse o medirse un score de calcio coronario. Se pide una tomografía cardíaca y se valora el score de calcio coronario. Si ese score de calcio está encima de 100, este grupo de pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio podría beneficiarse de una estatina. ¿Quiénes no se benefician definitivamente de usar una estatina? Este grupo de pacientes de 20 a 39 años de edad. No se benefician de prevención primaria, salvo que tengan algún factor incrementador muy fuerte, que son muy pocos en realidad, o aquellos que tengan un colesterol LDL mayor de 190, ellos en realidad pasan a otro grupo. Consideren estos factores de riesgo incrementadores, estos factores incrementadores del riesgo, aquí están, si hay enfermedades como psoriasis, artritis reumatoide, lupus, VIH, menopausia prematura o historia de menopausia prematura, hipertrigliceridemia primaria y todo lo que ven acá, que hablamos hace un rato, se pueden considerar en grupos de bajo riesgo para decidir si se beneficiarían o no de la prevención primaria. Entonces, esto resume lo que hemos conversado. Si son sujetos entre 0 y 19 años, estilos de vida saludables. Si hay diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, va una estatina. La hipercolesterolemia familiar, que se caracteriza por LDL en más de 190 y enfermedad cardiovascular temprana, siempre va a una estatina de alta intensidad. Si está entre 20 y 39 años, debemos estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Consideramos una estatina si hay historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura y LDL más de 160. Solo en ese caso, en esta edad. LDL más de 160 e historia de enfermedad cardiovascular prematura. Menos de 55 en varones, menos de 65 en mujeres. Mamá, papá, abuelo. Familiares de primer grado principalmente. Y finalmente este grupo, que es el que hemos tratado también hace un momento, pacientes con entre 40 y 75 años de edad y LDL entre 70 y menos de 190. Si no tienen diabetes, valoramos el riesgo cardiovascular a 10 años. Si es menos de 5%, bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo borderline, riesgo intermedio y riesgo alto. En riesgo intermedio y riesgo alto, usamos una estatina de moderada intensidad. En este grupo podemos valorar con el paciente a ver si hay algún otro factor incrementador para usar una estatina. En este grupo, sí, incluso si hay factores incrementadores, debemos valorar muy bien, no están muy bien recomendadas las estatinas acá, y acá simplemente enfatizar en los cambios de estilo de vida. Nuevamente, si el LDL está encima de 190, no se requiere hacer ninguna valoración del riesgo, se debe dar estatinas a la dosis más alta tolerada o estatinas de alta intensidad. Si el paciente es diabético y está entre 40 y 75 años, con eso es suficiente para iniciar una estatina de moderada intensidad y se podría valorar una estatina de alta intensidad en este mismo grupo si es que hay incrementadores del riesgo cardiovascular. Recuerden que en diabéticos, si hay neuropatía, si hay albuminuria, si hay retinopatía, estos son factores incrementadores del riesgo cardiovascular y se podría valorar el uso de una estatina en alta intensidad. Estos son los incrementadores en diabéticos, como les decía hace un rato, hay que valorarlos en ellos. Y pues si se preguntan sobre la seguridad de las estatinas, son bastante seguras. Las mialgias se reportan en 10 a 20% de los pacientes, pero pocas veces son causa para suspenderlas. Rabdomiolisis, 1 de cada 10.000 pacientes. Alguna vez, 1 o 2 casos de rabdomiolisis por estatinas hemos podido ver, pero son bastante raros en realidad. Alteraciones de las enzimas hepáticas, menos del 1%, y casi todos los estudios han reportado desarrollo de diabetes mellitus de novo, ¿sí? Pero también es un riesgo que está por debajo del 1%. Consideren la intensidad de las estatinas en prevención primaria, moderada intensidad para casi todos, aquellos que cumplan los criterios del grupo de prevención primaria de los Estados Unidos. Y finalmente, pues, concluimos que las estatinas reducen el riesgo cardiovascular en sujetos sin evidencia clínica de enfermedad cardiovascular entre 40 y 75 años, con al menos un factor de riesgo cardiovascular y un riesgo cardiovascular estimado a 10 años de al menos 7.5%.